Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández. Venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos algo que usted seguramente ha escuchado. Si le digo que en los medios, en la televisión, usted habrá escuchado que los vikingos llegaron a Norteamérica. Y eso le suena un poco fantasioso. Hay incluso gente que especula que hubo asentamientos y todo ello, pues existe cierta base histórica importante y vamos nosotros a trabajar los dos grandes textos que elucubran al respecto y nos narran. Y fíjense que la palabra elucubrar aquí la digo con toda la responsabilidad, en el sentido en que no se trata de ficción, no son textos de ficción, ni son textos completamente históricos. Se trata de lo que se conocen como las sagas. Las sagas son una creación propiamente de Islandia, aunque las existen de otros países, pero la saga se fundamentó como un género literario en Islandia con sus poetas y con sus narradores. Y las que les quiero en este momento presentar son dos sagas que tienen justamente toda la narrativa de lo que pudiera haber llevado a unos sujetos, que no los vamos a llamar vikingos, sino hombres nórdicos. Y ahí vamos a empezar a trabajar el tema. Y estos sujetos, cómo vinieron a parar a cierto territorio de lo que hoy conocemos como parte de Canadá, parte de los Estados Unidos. Les muestro el texto rápidamente y lo tengo con dos ediciones. Eso también hay que explicarlo porque es muy importante. Aquí está el primer texto, fíjense ustedes. Ahí lo pueden ver, creo que se está enfocando más o menos. Las sagas de Vinlandia, se diría en español, Vinland Sagas, ahí la vamos a ver. Vinland sería la tierra del vino y eso es bastante interesante también. Esa es la primera, este texto que tengo en mis manos es el Penguin Classics. Se trata de un texto del 2008 que lo trabajan Geneva Kunz y Gisli Sigurdsson, es exactamente la persona. Y tengo otra edición también de Penguin, pero mucho más antigua, esta es de 1965, yo la considero realmente una joya muy interesante, es esta, fíjense ustedes, aquí está. Las sagas de Vinlandia, el descubrimiento nórdico o de los nórdicos de América. Es muy interesante. Este libro es un poquito más antiguo, les decía. ¿Y por qué lo tengo? Porque este texto es compilado y traducido por dos otras personas. Aquí está Magnus Magnusson y está Herman Palsson. En particular a Magnusson yo lo he seguido muy de cerca. A pesar de tener ese nombre tan escandinavo, el sujeto es escocés, pero tiene textos muy interesantes de diversa índole, entre ellos una historia de Escocia, por cierto. Pero esta introducción me parece a mí muy valiosa. No demerito la otra, que tiene algunos añadidos propios de los nuevos enriquecimientos con que la arqueología ha añadido una cantidad de temáticas sobre esto, pero también hay que decir, el estudio de Magnusson está muy bien redactado y es muy enjundioso. Voy a valerme de los dos para empezar a trabajar de esto. ¿Qué es una saga? Bueno, ya les decía, se trata de narrativas hechas por gente que es una especie de poema épico, pudiéramos decirle, aunque no todos tratan de guerras, tratan de acciones heroicas, etc. La saga es en sí mismo un género que radica en una especie de frontera limítrofe entre la absoluta literatura y narrativa fantástica y la historia. No se pueden tomar como textos históricos, pero no se puede demeritar tampoco la información de la que nos proveen. Ahora bien, esto es una saga, estas son dos sagas que son las que tratan de esto, la saga de los groenlandeses y la saga de Eric el Rojo, realmente Eirik sería el nombre como ellos lo llamaban. Ya le vamos a entrar en el tema, para darles coordenadas históricas, estamos hablando que la saga de los groenlandeses debe haber sido escrita alrededor del siglo XII, la de Eirik el Rojo un poquitito después, siglo XIII. Hay dos textos que son los que nosotros, sí son textos más históricos, que son los textos que nosotros utilizamos para cruzar la información con lo que aquí se dice. No se trata de textos que validen exactamente todo lo que aquí está pasando, porque son textos más amplios, pero sí son textos en los cuales hay información que coincide, que tangencialmente alumbra parte de lo que aquí se está diciendo. Y estoy hablando de un texto aproximadamente del siglo X. Estamos hablando de Adam de Bremen. Este es un arzobispo y se llama La historia de los arzobispos de Hamburgo. Ahí este sujeto recibe información bastante interesante sobre la situación en Groenlandia y estas informaciones de sujetos que se perdían, porque así es como empezó todo. Sujetos que iban navegando en un sentido y se perdían y terminaban en otro lado. Y venían luego de cierto tiempo a traer sus anécdotas. Esa es la primera fuente histórica real. Y la segunda sería un historiador realmente. Este sujeto se conoce como Ari, en inglés se le llama Ari the Learned, sería como Ari el estudioso o el estudiado. Y Ari
escribió, es el primer libro realmente de historia que se llama El libro de los islandeses. Él lo escribe, por supuesto, en islandés. Y lo interesante acá es que en ese libro de los islandeses se menciona un poco de todo esto, es decir, de los sujetos que desde Islandia partieron a Groenlandia, de Groenlandia fueron y se perdieron y terminaron por allá, trataron de fundar unas colonias, se toparon con unos sujetos, los aborígenes norteamericanos aparecen descritos acá y es muy interesante porque ellos lo llaman los hombres pequeñitos, los llaman los Skraelinga. Los Skraelinga son los hombres chiquitos. Hay que tener en consideración que incluso bajo perspectiva arqueológica de hoy, los esqueletos de las gente, de los nórdicos que se han conseguido, eran sujetos para su momento de una talla bastante importante. Hoy lo serían menos porque la estatura en promedio mundial ha crecido en base a la nutrición y todo ello, pero había sujetos acá que cómodamente llegaban al 1,80 m. Entonces, esos sujetos muy probablemente se veían enormes en paralelo o en comparación con sujetos de otras culturas, y en este caso de los Skraelinga, que es como ellos llaman a estos personajes. Y fíjense una cosa también, pie de página de lo que estoy hablando. Fíjense que no estoy hablando de vikingos. ¿Por qué? Porque cuando se estudia esto, se habla más específicamente de hombres nórdicos. De vikingo lo que se llama es la era vikinga. La era vikinga agrupa a toda una cantidad de actividades, situaciones que no solamente tiene que ver con los saqueos, porque tenemos siempre un poco de Hollywood en la cabeza, en donde usted ve estos sujetos que eran muy altos, que tenían unas hachas y unos cuernos en la cabeza. Pues no tenían cuernos realmente, eso se ha invalidado ya a la luz de la historia. Eran sujetos que sí es cierto que produjeron saqueos importantes en alguna zona, pero eran fundamentalmente grandes buscadores de tierra, grandes comerciantes. Ellos son los que con esos barcos especiales trataron de ampliar sus fronteras, llegaron prácticamente al Volga, es decir, estamos hablando de Asia, estamos hablando de gran parte del norte de Europa, llegaron a España, comerciaron con los abásidas en Irak. Es decir, son sujetos que estaban muy ampliamente difundidos y no siempre como los grandes saqueadores que se nos plantea. Hubo saqueo y eso es cierto y tuvo que ver con la expansión económica de ellos, pero también hubo el deseo de conquistar territorio, de ampliarse, todo ello. Recuérdese que todo esto parte más o menos educadamente desde el norte de Dinamarca, de esa región allí, que es relativamente pequeña, y entonces en lo que estos sujetos luego se amplían hacia Noruega y de allí empiezan a tener una expansión económica vía saqueos y vía negociaciones y todo ello, entonces empieza a haber una especie de mini boom económico que va a tener que ver con la ampliación de población, con la ampliación de territorios. Y cuando les digo la era vikinga, si les sirve de algo, fíjense, trate usted de recordar estos 2 años. Le voy a decir, sería esto es educadamente lo que se maneja en investigación hasta ahora. La era vikinga para nosotros comienza más o menos el 793, es decir, el siglo VIII, y terminaría en 1066. ¿Cuáles son las coordenadas? Bueno, la primera coordenada es cuando Europa topa contacto con estos sujetos nórdicos, y esto va a suceder cuando ellos atacan un monasterio en el norte de la isla de Inglaterra, y esto es el monasterio de Lindisfarne. Usted lo debe haber visto en algunas películas, creo que algunas series lo han puesto, cuando estos sujetos, unos monjes, unos curas que estaban por allí, pues con la cantidad de dinero que puede haber tenido, o de metales preciosos que puede haber tenido una iglesia, un pequeño monasterio, estos sujetos lo saquearon porque realmente es muy sencillo, no tenían ningún tipo de guardia ni custodia y fue bastante sencillo para estos sujetos. Ahí se inicia una era que además va a tener pivotes fascinantes, porque para entender la cultura de la era vikinga, lo primero que hay que entender es que estos sujetos traían ciertas innovaciones. Una de las grandes innovaciones es el barco. El barco vikingo es el barco en el cual estos sujetos se van a mover. Es un barco, había de 2 o 3 tipos. Había el barco mercante para transportar mercancía. Había el barco que se utilizaba en guerra. Algunos eran sumamente portátiles, incluso los llevaban en el mar. Si llegaban a un sitio los podían levantar, lo cargaban y lo llevaban a los ríos. Y así fue como se metieron en partes de Asia. Es decir, los sujetos tenían una maniobrabilidad importante, y esos son los barcos que van a permitir la expansión territorial que nos va a llevar a todo esto de los que le estoy hablando, de estas sagas, es decir, de estos poemas. Vamos a empezar entonces, como les decía, primero, Dinamarca, Noruega, tenemos ya esa expansión territorial, empiezan los sujetos a crecer y esto también a transportarse en fórmulas de instituciones, empiezan a crecer instituciones sociopolíticas dentro de la sociedad. Hay un momento en que un sujeto, a partir de la situación en
más o menos en lo que se conoce como Noruega, que estaban allí en ciertas partes, decide expandirse y la primera gran colonización en masa se produce en Islandia. Un sujeto va a Islandia, tengo el nombre por acá porque era una cosa que no, aquí está, Ingolf Arnason. Eso había, se me escapan los nombres porque son muy parecidos. Piense usted, esto es como, más o menos como leerse 100 años de soledad cuando usted no habla español, entonces le parece que los nombres se repiten. Bueno, aquí se nos repiten mucho y lo van a notar ustedes rápidamente. Ingolf Arnason es el sujeto que llega a Islandia, cuando empiezan a colonizar Islandia, año 870. Fíjense lo que les estoy diciendo, que es sumamente interesante, porque es poco tiempo después del inicio de la era vikinga. La era vikinga, le dije, se iniciaba en 793. Islandia la colonizan o la empiezan a colonizar 870. Entonces empiezan a mudarse una cantidad de personas, deforestan la isla, la utilizan, de tal manera que la isla, más o menos envuelta de 50, 60 años, estaba prácticamente habitada. Recuérdese además, punto y aparte de todo esto, Islandia es una isla muy interesante en términos de volcanes, entonces tiene una cantidad de fuentes termales, es decir, fue propicia para la habitación de muchísimas personas en relativo poco tiempo. Ahí, justamente de Islandia, sale un sujeto que había tenido problemas con la ley. Y esto es interesante también, otro pie de página, y disculpen, pero es que para darles un poco de contexto, este es un sujeto que tuvo problemas legales. Dentro de los problemas legales que se manejaban en Islandia, que es una cosa que al comienzo es muy interesante porque Islandia no tuvo poder ejecutivo durante 300, 400 años. Ellos lo que tenían era una especie de parlamento. Se parece un poquitito a la Grecia antigua al comienzo. Ellos tenían una especie de parlamento y un poder judicial, pero estaba muy basado en que la gente aceptase de común acuerdo las resoluciones que allí se tomaban. Lo cierto es que un sujeto que tuvo un hecho de sangre, mató a otra persona y tuvo una cantidad de conflictos con otros, el sujeto es condenado al destierro, es decir, el sujeto se va. Este sujeto se llamaba Eirik el Rojo. Y este Eirik el Rojo, saliendo de Islandia, dice, yo me voy, y se fue hacia Groenlandia. El tipo estuvo dando vueltas por Groenlandia, que es una isla un poco más lejana, mucho más inhóspita que Islandia. Estuvo dando vueltas durante 3 años. A los 3 años, él es quien le pone el nombre y la llama Greenland o Groenland. Esto significa tierra verde, lo cual en la saga se nombra como un punto de astucia y se dice lo hizo astutamente porque él se devolvió a Islandia para tratar de buscar gente que se viniera entonces a formar una colonia con él. Y convenció a 25 barcos completos de gente y llegaron, pero la travesía, que era complicada, el Mar del Norte no es un juego. De esos 25 barcos llegaron solamente 14. Algunos incluso se devolvieron porque vieron la cosa muy peregrina. Allí entonces Eirik el Rojo se convierte en el primer organizador de asentamientos en Groenlandia. Aquí comienza la primera de las sagas, que se llama la saga de los groenlandeses. Este señor Eirik el Rojo, que va a tener 4 hijos y de lo cual vamos a hablar en un momento. Fíjense ustedes. Ahí tenemos la primera de esas anécdotas. Como les digo, los hechos fehacientes e históricos los narra Adam de Bremen, lo narra Ari el Estudiado. Eso es más o menos lo hace, digamos, unos 80, 90 años después de la colonización que hizo ese sujeto en Groenlandia. Las sagas, en cambio, que serían esas especies de relatos poetizados de todo ello, vienen a escribirse mucho después. Y no es porque se les escribe tarde, sino que habían estado en la oralidad. Casi todas las sagas les pasa un poco como la Ilíada, que estuvieron siendo masticadas por diversos autores hasta que alguien en algún momento se sienta y las escribe. Esto de escribir la poesía oral también tiene la coincidencia con la cristianización de estos territorios. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los países escandinavos son los países más tardíos en 2 factores. Primero, en cristianizarse y segundo, en adoptar un alfabeto. Ellos tenían una especie de protoalfabeto que serían las runas, que usted lo puede ver incluso en su teléfono. Cuando usted le dicen Bluetooth, bueno, ahí están utilizando justamente 2 siglas importantes que eran para el nombre o nombrar a Harald Bluetooth, que es el sujeto que cristianiza aparte de Escandinavia, es parte de Dinamarca y todo eso. Entonces, Harald Bluetooth tiene ese mérito. En el caso de Islandia sería mucho después por decreto, se adoptó el cristianismo, etc. Pero el cristianismo viene, y esa es una de las cosas que se puede discutir, sus bondades o no. El cristianismo viene siempre aparejado con el uso del alfabeto, con el uso de la lectura, con el uso de la escritura y todo aquello. Entonces, las sagas
que ya tenían siglos siendo masculladas de diversa manera, vienen entonces a concretarse como textos siglo XII, siglo XIII, etc. Pero, repito, se trata de hechos históricos que fueron mucho antes. Si usted, por ejemplo, ve la reseña de Beowulf, ahí se va a dar cuenta justamente de algo parecido, que ese texto estuvo dando vuelta en un montón de gente hasta que vino alguien, probablemente un sacerdote, un cura, un monje, y lo escribió. Estamos hablando de, eso fue el caso más o menos siglo IX, pero eso es otra situación, lo que tiene el paralelismo de ello. Entonces, me devuelvo a todo esto. La expansión en la era vikinga. Piense usted más o menos en este hilo conductor. Fíjense ustedes. Piense Dinamarca, piense de allí Noruega, Noruega, Islandia, Islandia, Groenlandia, intentos entonces de expansión hacia lo que serían los territorios más cercanos de Labrador, Newfoundland, las partes de ciertos territorios colindantes en Canadá, Estados Unidos, etc. Mucha gente me dirá, bueno, Ivo, pero un momento, se te está olvidando que también está las Islas Faroes, están las Islas Shetland, está Irlanda. Todo eso es cierto. Yo me estoy concretando simplemente en la parte absolutamente norte de ese tipo de expansión cultural o socioeconómica, se puede decir también, de la población nórdica. Insisto, en inglés se le llama Norsemen, hombres nórdicos, para no decir vikingo, porque eso implica una enorme inexactitud en cuanto a que eran personas de diversos territorios. Y lo que era vikinga era la era y la cultura que se estaba manejando. Sigo entonces adelante. Les dije, ¿cómo termina? Sí, esto es muy interesante. Fíjense que las sagas se llaman las sagas de Vinlandia, así la llamamos nosotros. ¿Y qué significa eso? Bueno, las sagas del vino, la tierra del vino. ¿Por qué la tierra del vino? Porque de las primeras personas, y siempre esto se producía más o menos de forma parecida, salía un barco que iba con un destino más o menos hacia cierta parte, el sujeto se perdía y por el carambola podía o no terminar encontrando un territorio y volvía entonces a decir qué fue lo que pasó. Fíjense ustedes, cuando nosotros hacemos un arqueo de los textos históricos, los más antiguos, véngase ustedes de Grecia antigua hasta prácticamente el siglo IX, cuando nosotros hacemos ese arqueo, Europa tenía noción que existía algo como Islandia. En ese momento no se le llamaba Islandia, se llamaba Thule. Así es como la describen una cantidad de textos históricos. Estoy hablando desde Estrabo o Estrabón, como le decimos nosotros. También está ese sujeto de Pitias de Marsella, me parece. Hay una cantidad de personas que sí hablaban de una isla que se encontraba a tantas millas náuticas, por decirlo de una manera, o a tanta distancia del norte de Irlanda. Entonces se suponía que esa era Islandia. De ahí en adelante no hay cartografía posible, de manera que lo que hace Eirik el Rojo es prácticamente por carambola descubrir Groenlandia. Y es así como otros sujetos van a perderse y terminan entonces en las costas de lo que sería Canadá y los Estados Unidos. Y entonces empieza aquí para los arqueólogos, para los antropólogos, un reto enorme. Todos ellos la describen como Vinlandia, la tierra del vino, y se reporta en las sagas dos grandes descubrimientos. El primero, que había uvas silvestres, eso lo reportan ellos claramente. Y el segundo, que había una forma de trigo silvestre. Hoy educadamente suponemos que se trata de un tipo de uvita muy particular, como una especie de uva de playa o una uva que pudieron conseguir ellos. No piense exactamente en lo que se consigue en el Mediterráneo en ese momento, era otra variedad probablemente. Y el trigo sería más o menos lo que sería el trigo centeno, probablemente, el rye, alguna de esas fórmulas de trigo que se daban o que podían darse en cierta forma silvestre en el territorio americano. Así termina esto llamándose las tierras del que, por supuesto, piense usted en esa cultura de enorme dureza climática como era la cultura de la era vikinga, hablar de tierra verde, Greenland, ¿no? Eso es enorme atractivo, hablar de la tierra del vino. Esta gente no estaba solamente manejándose con el Nuevo Testamento como la tierra de la leche y la miel. Bueno, la tierra del vino, eso sonaba enormemente exótico y hacía que muchas personas reuniesen dinero, fletasen un barco y se lanzasen a la aventura. Esa es un poco la idea de todo ello. Creo que no tengo más. Los asentamientos, les decía, muchas veces se hacían por ostracismo. Eso lo estuve anotando en mi cuaderno acá, que me pareció muy interesante. La introducción del cristianismo en Islandia y en Groenlandia. La historia de Groenlandia, por cierto, es una historia un poquito triste, porque fíjense ustedes, yo les hablaba de cómo Eirik el Rojo fue a parar allá
Aproximadamente en el año 980, 81, por ahí, termina Erik el Rojo empezando los asentamientos en Groenlandia. Tanto Islandia como Groenlandia son dos islas que no pueden subsistir por sí mismas, es decir, necesitan perpetuamente el comercio marítimo con diversos puntos. En el caso de Islandia lo lograron con partes de las Hébridas del norte de Escocia, con Noruega, una cantidad de factores. En el caso de Groenlandia, muy vinculados también al comercio con Noruega. En la medida en que hubo comercio, hubo civilización. Cuando el reino de Noruega, y estos son un par de siglos después, se anexiona al territorio de Groenlandia, y entonces allí les prohíbe el comercio abierto, sino que los restringe a unos barcos que iban solamente desde Noruega hasta Groenlandia, ahí empieza rápidamente la civilización interna a decaer. Groenlandia en su mejor momento llegó a tener, según reportan algunas de las fuentes, más o menos unos 3.000, 3.500 sujetos viviendo allí. Son condiciones duras de clima, pero había fórmulas de mantenerse comerciando con ciertos bienes, comerciando con pieles de animales, etc. Había fórmulas, pero cuando se restringe el comercio, empieza a decaer la civilización. Y dos factores terminaron por rematar todo lo que había pasado allí, que fue, primeramente, algo que se reporta poco hoy en día cuando todo el mundo le gusta hablar de cambio climático. De cambios climáticos ha habido muchos reportados en la historia de la humanidad, no siempre hacia el calor, algunos hacia el frío, y hubo una mini glaciación que se reporta entre el siglo XIV y el siglo XV que afectó a esa zona, endureció muchísimo las condiciones climáticas de tal manera que ya no era posible sino navegar en algunos días de agosto, la isla permanecía aislada durante mucho tiempo, un gran problema. Y luego que las poblaciones esquimales que habían sido desplazadas en la medida que estos nórdicos tomaron territorio, empezaron a volver. Pie de página todo esto. Nosotros decimos esquimales y eso es una enorme ignorancia porque ahí estamos metiendo muchas tribus diversas de diversos grupos étnicos que nosotros empaquetamos con esa especie de gran etiqueta, pero que hay que entender que estos sujetos que habían estado previamente en esa región y que tenían mucha adaptación, una vez visto la debilitación, el debilitamiento, perdón, de estas colonias o de estas fuentes de sujetos nórdicos, ellos empezaron a tomar territorio de tal manera que hubo matanzas, etcétera, y Groenlandia al final, ya para el siglo XIV-XV, está prácticamente tomada de nuevo por estos habitantes originales o estos aborígenes, y la colonia de aquella cultura vikinga había decaído. Islandia sí se mantuvo, pero es de Groenlandia, de donde se va a originar. Y repito, volvemos atrás, y disculpe si esto suena confuso, pero trato de hacerle el gráfico de la foto grande. Es de Groenlandia de donde van a salir los viajes que nos van a reportar los asentamientos que se hicieron por poco tiempo en el territorio americano, piensa el norte de los Estados Unidos y parte del Canadá. Creo ya que no tengo más nada, puedo darle entonces la palabra al texto para empezar a trabajar ciertas precisiones. Voy a empezar con el estudio del profesor Magnusson. Yo tengo especial inclinación por su trabajo, repito, es muy sencillo, él escribe muy didáctico y de una manera muy clara. Está en inglés, como les digo. Creo que existen, por cierto, dos traducciones importantes en español. No las tengo, pero las he visto. Me parece que Alianza tiene una y la llama así, Las sagas de Vinlandia, está en mi mente. Y la otra es del profesor Bernardes. No, creo que es de Ciruela. No estoy seguro si es la editorial Ciruela, pero él ha trabajado varias de las sagas, no solamente estas, y debe tener las sagas de Vinlandia en una de esas ediciones. Paso entonces ya a discutir acá lo que nos dice el profesor Magnusson en este texto del año 1965, cuya introducción comienza de la manera siguiente y dice: dos sagas medievales islandesas traducidas en este volumen nos narran una de las historias más fascinantes, como fue la exploración, descubrimiento o intento de colonización de América por los hombres nórdicos 5 siglos antes de Cristóbal Colón. Las sagas describen cómo Eirik el Rojo, un sujeto que había escapado por tener problemas con la ley en Islandia alrededor del siglo X, fundó una colonia islandesa en la parte oeste de Groenlandia, como un mercader muy prudente llamado Bjarni Herjolfsson, yéndose un poco más allá de Groenlandia, a través de ciertos estrechos, etcétera, se lo llevó el viento a una destinación que no conocía y terminó viendo unas tierras que eran completamente desconocidas para él. Luego, 15 años después, Leif
el suertudo o el sortario, Leif sería probablemente la forma, hijo de Eirik el Rojo, le compró el barco a este Bjarni y entonces se lanzó en un viaje y llegó a las costas del así llamado Nuevo Mundo para explorar y saber si era posible de alguna manera explorar estos territorios que Bjarni había visto 15 años antes. Fíjense qué fascinante todo ello. Y recuerde lo que le digo, estas son cosas hechas absolutamente por el interés humano. Detrás, esto no es el descubrimiento por el descubrimiento en sí. Este señor Bjarni lo botó el viento para allá, él vio sus territorios, en ese momento seguramente estaba más preocupado de devolverse a Puerto Seguro que de andar explorando nada, pero sí anotó y dijo, yo vi unas tierras que tenían estas características. Él no puso pie allí, pero lo anotó. Un tiempo después, un hijo de Eirik el Rojo, también con un poco con ese espíritu, ese ímpetu de explorador propio de su padre, que era el sujeto que había llegado a Groenlandia y todo eso que recordamos. Entonces compró ese barco, reunió una gente y se fue para allá y era buscando ver si eso se podía explotar. Él llega al sitio, él hace un asentamiento allí y eso es interesantísimo porque ahí vamos a ver cómo él produce o trata de reproducir un poco el asentamiento de ellos. Una cosa que allí quiero también aclarar, porque infortunadamente las ciencias sociales se han visto muy influenciadas por una especie de ideologización, casi siempre de origen marxista, de ver aquí colonizadores, colonizados, ganadores, perdedores y todo eso. Esto no corresponde tan gráficamente a ese esquema simplista. Estos sujetos lo que estaban era buscando más tierras, porque la cultura de la era vikinga era siempre buscar tierras donde poder estar, dado que sus sujetos habían tenido un boom económico, una expansión y querían tener territorio donde poner vacas, donde poner una cantidad de animales y cultivar la tierra. Eso les gustaba mucho. Entonces, ese primer interés, luego a ver si había algunas cosas que comerciar, eran grandes comerciantes. Recuérdese que son los sujetos del nórdico los que fundan Kiev, los que fundan lo que sería gran parte del territorio de Ucrania y gran parte de Rusia. Entonces, estos sujetos iban y se metían en eso con el ámbito no siempre de saquear, sino muchas veces también de explorar, obtener territorios, ganancias y todo ello. No tenían, eso sí, una cosa como sería la colonización en mente en el sentido desarrollado o muy desarrollado, como por ejemplo lo hizo España, que reproducía virreinatos y todas esas estructuras de poder. No, estos sujetos tenían una cosa un poco más simple en mente, pero no por ello menos meritoria, y además lo hicieron con mucha menos tecnología. En ese espacio que va entre lo que les estoy narrando y Cristóbal Colón, pues la tecnología había cambiado enormemente. Uno no puede comparar estos barcos de estos sujetos con los barcos que después se desarrollarían por parte de España y Portugal, con los cuales se le dio la vuelta al mundo. Entonces hay que entender que había limitaciones. Sin embargo, vale acatar todo ese factor de comprensión. Sigo adelante con el estudio del profesor Magnusson. Esto es muy importante. Estas son las fuentes. Porque siempre cuando suceden estos grandes hechos, uno dice, bueno, ¿cuáles son los antecedentes? Dice el profesor Magnusson lo siguiente. Es muy probable que el descubrimiento nórdico de Islandia no fuese un accidente, por cuanto la existencia de ese país se había conocido por parte de los geógrafos en Europa mucho antes de que comenzase la era vikinga. La isla de Thule, que está mencionada por ciertas fuentes griegas y romanas como Estrabo y Pitias de Marsella, puede seguramente haber sido una referencia a Islandia. Tiempo después, en los trabajos de Beda, el Venerable, este es el sujeto que narra sobre el desarrollo del cristianismo en Inglaterra, dice el concepto o la idea de Thule está claramente referido a Islandia. Y esto estamos hablando del siglo VII, es decir, mucho antes de los asentamientos vikingos o de la población de Vi. Está justamente por ello. También dice, en el año 825, un monje irlandés, Dicuil, que estaba asociado con la corte del rey Carlomagno, escribió un tratado geográfico en latín que se llama Liber de Mensura Orbis Terrae, en el cual da una interesante descripción de Thule basado en información que había obtenido de parte de 3 monjes irlandeses que habían estado allí en el 795, más o menos, cuando estaban empezando los primeros asaltos de la población nórdica a las costas de Irlanda. Entonces, como se ve, lo de que Islandia, yo les decía, de que Islandia existiera, no tenían probablemente una certeza total, pero sí se sabía que había algo allí, algo equivalente. Había una isla a tantas millas, a tanta distancia de la de Irlanda. Por cierto, a pie de página y un poquito allí, eso que usted escucha acá cuando le hablo de este monje Dicuil, año 825, y la corte de Carlomagno, recuerde que nosotros habíamos hablado, cuando hablábamos de Berardo en la corte de Carlomagno, es una de las reseñas que está por allí, estábamos hablando de ese
Carlomagno fomentó una especie de renacimiento cultural, el cual es muy interesante. Y además, como él se cristianizó, es un sujeto que promovió también mucha de la cultura de su momento y trajo tanto letrados como escribas y una cantidad de personas que aglutinó en su corte de Agen, en este caso este monje Dicuil, y que dejaron pues obra, como usted puede ver, este texto geográfico, que es una cosa fascinante. Repito, trate siempre para comprender esto lo mejor posible, no de pensar con la soberbia de nuestro tiempo, que tenemos la internet, los videos, toda la cartografía posible, incluso satelital. No, estamos pensando en tiempos en donde el clima dictaba el ritmo de las acciones humanas, en donde muchos de estos territorios nórdicos hay que entender que tenían al año probablemente 3 meses de luz. El resto son una noche perpetua, son cosas en donde muy poquísima luz había. Igual los veranos sí eran extendidos, entonces son sin noche prácticamente. Entonces todo eso dictaba esa especie de biorritmo en el cual se hacían las cosas. Cuando usted, por ejemplo, lee estas sagas, se da cuenta que Eirik el Rojo estuvo como 3 años tratando de darle una vuelta a Groenlandia, pero es que cuando llegaba cierto momento, a partir del invierno, ya no se podía hacer más nada. Había que quedarse allí donde usted estaba, o en los barcos, o en un mini campamento, y esperar, porque se vivía a merced de los elementos naturales, y estos eran bastante agresivos. Sigo adelante entonces. Vamos con una última parte acá sigo con el estudio del profesor Magnusson, que les repito, me parece muy enjundioso, muy bueno. Y dice aquí lo siguiente, estoy en la página 24. La saga grenlandesa fue escrita aparentemente en la última parte del siglo XII, más de 150 años después de los hechos que relata. Y la saga de Eirik el Rojo fue probablemente escrita hacia mediados del siglo XIII. Sin embargo, la primera referencia que se hizo sobre Vinland o Vinlandia fue escrita 60 años después de los hechos reales, de lo que había hecho Thorfinn Kalsfeni, es uno de los personajes que narra la saga. Y la primera cita real de lo que sucedió allí la hizo el sacerdote alemán Adam de Bremen, quien alrededor del año 1075 completó una historia monumental en latín del arzobispado de Hamburgo, que se llama Gesta Hamburgensis Ecclesiae Pontificum. Y unos 10 años anterior a ese tratado de este cura Bremen, Adam de Bremen, él dice aquí, Adam había visitado, la corte de Dinamarca para obtener información de la gente de Escandinavia. Y entonces allí fue pues donde se informó de todo ello. Así que puede usted darse cuenta lo fascinante de las temporalidades de todo esto. Y como las sagas, repito, aquí hay dos grandes temas. Uno son los hechos que pasaron, que sí, esta población nórdica llegó a un territorio de la parte este de Canadá, de los Estados Unidos, etcétera. Ya vamos a discutir hasta dónde pueden haber llegado. Y por otra parte, la creación de la saga, que sería como ese poema épico. Guardando las distancias, es como decirle, bueno, mire, la Ilíada, uno ubica a Homero educadamente por ahí en el siglo VIII antes de Cristo, más o menos, pero los hechos de la Ilíada y lo que estamos hablando, lo que ocurrió, no ocurrió antes del siglo XII o XIII antes de Cristo. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? Bueno, fue cuando precisamente se fue macerando dentro de la cultura popular y se fueron añadiendo y enriqueciendo versos, de tal manera que así es como termina, y alguien al final, bueno, lo pone por escrito, y al ponerlo por escrito entonces sí criogeniza el material, y en cierta manera eso es lo que nos queda, eso es lo que tenemos. Paso entonces a un pedacito del estudio de lo que nos ofrecen acá la profesora Keneva Kunz y Gisli Sigurdsson. A ver qué es lo que nos traen. Tienen varias cosas. Estoy en la primera página de la introducción y dice así: las sagas de Vinlandia son dos trabajos separados que fueron escritos independientemente en Islandia alrededor del siglo XIII y pertenecen al género literario conocida como las sagas de los islandeses, de los cuales ninguno tiene un autor conocido. Son cosas que fueron el anonimato. En parte, repetimos, anónimo porque han pasado por muchas manos o por muchas bocas, si vale decirlo así, ya que es tradición oral. Dice lo siguiente: Eirik el Rojo, la saga de Eirik el Rojo está preservada en 2 manuscritos, aquí ponen cuál es, etcétera, escrita en 1263 más o menos, ya se calcula. Lo que media entre estos dos textos que usted tiene aquí es un poco más de precisión en aunque a mí el texto de Magnusson me gusta más, pero este es un texto muy preciso, hay un muy buen trabajo académico porque tratan de poner las coordenadas claras. Fíjense ustedes, dice aquí en un subtítulo en la página
13. Sagas y memoria social. Dice, las sagas de los islandeses le ofrecen al lector de una manera bastante accesible prosa y narrativa de culturas muy antiguas. Esto escritas en Islandia alrededor del siglo XIII y XIV por autores desconocidos que le dan a cada saga su valor o su sabor personal, prefiguran incluso a la novela europea contemporánea. Eso es algo que no lo dicen ellos antes que solamente, lo ha dicho un montón de gente. Borges, por ejemplo, que era un gran lector de todo este tipo de literatura, ya había dicho que cuando se leen las sagas, y aquí estoy tocando dos de las menos elaboradas, las sagas son historias en donde hay una cantidad de sucesos, repetimos, piense siempre en el límite de lo histórico y lo novelado, pero pasan unas intrigas, bueno, asesinatos, traiciones, mentiras, una cantidad de locuras muy interesantes basadas en personajes que existieron, que suponemos educadamente que puedan haber existido la mayoría de ellos. Dice acá, sigo en la página 13 y dice, estas sagas fueron escritas por cristianos sobre sus ancestros paganos utilizando la técnica literaria traída por la iglesia para presentar entonces de cierta manera su herencia, tomando de una cantidad de fuentes, en particular la de sus mayores, sus ancianos, ¿no? La relación de los escritores con la tradición oral puede explicar por qué conocemos tan poco sobre ellos. Muy probablemente no se consideraban a sí mismos autores en el sentido moderno de la palabra. Muy importante entonces dos cosas. Primero, el acento en la tradición oral. ¿Y por qué la gente no firmaba eso? Porque simplemente lo que hacía era recogerlo. Y lo segundo, la incidencia del cristianismo en el acento de la escritura, de la tradición de poner las cosas en papel y lápiz, por decirlo vulgarmente en nuestro idioma. Sigo adelante. Ya les decía, otras fuentes acá sobre Vinland que están acá. Bueno, la primera es la historia de los arzobispos de Hamburgo, que fue este señor Adam de Bremen. Y después está Ari el Estudiado, que produce su libro sobre los islandeses. Ari el Estudiado es el primer historiador que tiene Islandia, que es un país que tiene en sí mismo varias singularidades, incluso singularidades genéticas, porque se ha mantenido aislado del mundo durante mucho tiempo, en el sentido en que poca gente se aventuraba hasta allá, sino muchos de los países nórdicos. Eso, por supuesto, con la globalización cambia, pero ha sido así durante mucho tiempo. Un punto final nos dice acá en la página 36, debido al factor de que muchas sagas están escritas por recuentos orales bastantes generaciones después de que los hechos reales tuvieron lugar, no pueden ser utilizadas para probar la locación exacta de los hechos y los lugares que describen. Alrededor del año 1000, personas de Groenlandia y de Islandia fueron en diversos viajes alrededor de la costa este de Norteamérica, hacia el Golfo de St. Lawrence y un poco más al sur. Ellos hicieron unos campamentos en más de un lugar y pasaron un invierno o varios en ellos. Estuvieron en contacto con los nativos, algunas veces de forma amistosa como mercaderes, y también estuvieron en conflicto y lucharon batallas contra ellos. Tuvieron también conflictos internos entre ellos, ataques de los nativos, y todo esto condujo a que abandonasen el intento de permanencia en el lugar. Entonces ya usted puede ver, ese es sucintamente de lo que se trata todo esto. Muy interesante, repetimos, entender que la saga nos da todo ello. Y fíjense otro punto. Usted dice, bueno, pero estuvieron allí algunos descubrimientos arqueológicos, y esta profesora Keneva lo pone acá en su texto, han vindicado eso. Incluso creo que aparecieron unas monedas. Hay cosas diversas que replican la arquitectura, los planeamientos urbanos o mini urbanos de lo que se estaba haciendo de la cultura vikinga, de manera que todo eso es vinculante y está en el territorio norteamericano. La presencia y la descripción de estos aborígenes, de estos Skraelinga, de esta gente pequeña que ellos describen, que tiene mucho que ver con la fórmula como podrían haber sido los sujetos que estaban allí, con los cuales ellos se encontraron. Todo eso valida la anécdota. ¿Y cómo se mantuvo? Bueno, se mantuvo en la oralidad, en los cantos y los cuentos, en que estas cosas, piense usted en esas larguísimas noches de invierno, se mantuvieron allí
para recrear generaciones tras generaciones, ¿no? Y así como Islandia, es una cosa que vale decirla, un pie de página ahí también. Islandia, además de los productos de exportación que tuvo a los poetas. Gran parte de los poetas, de la gente que cantaba cantos diversos, sagas diversas o poemas diversos entre los primeros siglos, es decir, piense siglo 8, 9, 10, 11, casi todos provenían de Islandia, que además eran sujetos que iban a diversas cortes porque era la manera como se hacía la historia, en cierta manera, que se cantase sobre usted, que se hiciese una gesta sobre esta persona o este rey famoso, este príncipe famoso. Y estos sujetos después, cuando volvían a Islandia, tenían enorme información geográfica también, que hay que decirlo. Entonces era una cosa de realmente imbricación de culturas por medio del viaje de estos poetas, ¿no? Que además es interesantísimo eso de ganarse la vida como estos versificadores de corte, etc. Tengo acá en la página 6, estoy ya en el texto de la saga de los groenlandeses. Quería que la escucharan un poquito para que vieran más o menos el tono, como se escribían. Comienzo con la saga de los groenlandeses y ya voy a dar cierre, no los quiero abotogar con mucho texto. Dice aquí, el comienzo de esto dice: Eirik el Rojo era granjero en Brattahlid, perdón. Allí era tenido en muy alta estima y todo el mundo reconocía su autoridad. Los hijos de Eirik eran Leif, Thorvald, Thorstein y una hija, Freydis. Esta hija, por cierto, va a ser un personaje medio siniestro después, pero ella aparentemente es una hija fuera del matrimonio, podríamos decirlo de alguna manera educada. Ella aparece aquí. Bueno, ahí empiezan a narrar sobre Eirik el Rojo, está todavía en Islandia, después se pelea, tiene unos pleitos, entonces termina y se va para Groenlandia y ella funda esa colonia, que es de allí, en donde, como les decía, es de un sujeto, este Bjarni Herjolfsson, que va, se pierde, ve los territorios, después se devuelve y dice, no, yo me perdí, pero volví. Y uno de estos hijos, Leif, lo estaba escuchando, le quedó la idea, después le compró el barco, hizo su grupo de gente y se fue para allá. Y así comienza la primera. Son como 3 o 4 viajes organizados, incluso con un asentamiento de gente y todo, pero por lo que vieron, por conflictos internos de ellos, que tuvieron muchísimos problemas. No se pudieron adaptar bien. Hubo diversos problemas. Una de las sagas no son totalmente paralelas. Esto no es el sinopticón cristiano de Mateo, Marcos y Lucas. Aquí hay divergencias, hay cosas comunes, pero hay cosas en donde hay cuentos comunes. Hay el cuento de una ballena, de las cuales ellos se alimentaron porque encontraron una ballena que había muerto y de ahí pudieron sacar una cantidad de grasa, combustible, etcétera y tal. Eso lo tienen los dos. Hay un cuento muy famoso cuando en uno de los combates con los indígenas, uno de los indígenas encontró un hacha vikinga. Y entonces, no sabiendo qué hacer, empezó a probar el hacha, incluso le dio un hachazo a otro indio y lo mató. Entonces, o otro origen, disculpen ustedes. Y entonces, asombrado del instrumento, lo tiró al mar. Esa anécdota la tienen las dos sagas. Pero hay anécdotas divergentes en donde dicen una cosa que pasó, otros dicen otra cosa. De manera que tampoco se puede decir exactamente que tuvieron un desarrollo paralelo. Les leo un pedacito acá. Estoy en la página 6, sigo en la saga de los groenlandeses. Leif, el hijo de Eirik el Rojo de Brattahlid, estuvo en contacto con Bjarni y le compró su barco. Él se buscó una tripulación buscando, que llegó a ser de 35 hombres, y le pidió a su papá que manejase la expedición. Eirik no estaba muy asegurado de ir a todo esto, ya les puedo contar porque ahí se viene una narración más o menos larga. Leif muy gentilmente le pidió a su papá que lo acompañara, siendo Eirik un tipo de excursiones, de un hombre de meterse en lugares y tal. Eirik no estaba muy ganado para la idea, ya estaba un poco mayor y entonces, bueno, al final lo convencieron y yendo hacia el barco se cayó del caballo y se partió un pie. Entonces lo tomó como un mal augurio y dijo, yo no voy a ningún lado, y después no fue. Entonces fue Leif y estuvo haciendo un poco de cosas, hizo uno de los asentamientos, se devolvió. Y ahí empiezas unas historias sobre una mujer que era muy hermosa, que se llama Gudrik, y bueno, se casó primero con uno de los hermanos de Leif. Este hombre muere. Hay una anécdota final, y con eso creo que los puedo cerrar, que sí me llamó mucho la atención, y es bastante interesante. Esta mujer Gudrik, con la cual se casa un hermano de Leif, que se fue a hacer también la expedición para allá después. Este hombre muere, le da peste y muere. Y entonces, aquí hay una cosa interesante. Bueno, como les digo, esto es realmente el ancestro de la novela. Aquí hay una cantidad de situaciones que pasan. Les estoy aislando una de ellas y con esta creo que puedo cerrar. Estoy en la página 13 y dice así. Una mujer que se llama Grimhild murió, etcétera, por la peste. Total que Thorstein Eriksson, ¿no?
su condición empeoró y se murió. Y su esposa, Gudrich, bueno, fue tomada por la pena y tal y qué sé yo, y estaba muy, muy triste, y etcétera, etcétera. Lo cierto es que este hombre está muerto, pero este hombre resucita para hablar con su mujer y darle unas instrucciones del más allá. Eso también sucede en la otra saga, en la saga de Eric el Rojo, pero con una pitonisa que se aparece y empieza a hablar sobre el futuro. Yo lo tomo como esos especies de destellos que quedaban en esa cultura que tuvo sobre el animismo y sobre una cantidad de factores con el más allá que eran distintos a lo que proponía el cristianismo. Tenía todavía eso en vida, tenía eso allí, digamos, antropológicamente vivo. Fíjense acá, hay un momento, él se había muerto y entonces de repente ella está aquí, lo están como especie de velando y dice Thorstein Eriksson, de repente se incorpora y habla y dice, ¿dónde está Gudrich? 3 veces dijo estas palabras, pero ella permaneció en silencio. Entonces ella habló a Thorstein el granjero. Este es otro Thorstein, que se llama Thorstein también, pero es otro sujeto que está allí. Y digo, ¿debería yo contestarle su pregunta o no? Imagínense ustedes, este hombre, este muerto hablando, por decirlo así. Entonces, al final, el Thorstein le dijo que no le hablara, que no se metiera. Pero entonces Thorstein, el granjero, le habló a Thorstein el muerto. ¿Qué es lo que tú quieres? Dinos. Él contestó luego de una breve pausa. Yo quiero decirle a Gudrich su destino. Quiero hacerla para ella todo mucho más fácil para que pueda reponerse de mi muerte, pues he ido ahora o me encuentro ahora en un lugar bueno para descansar. Yo te puedo decir, Gudrich, que tú te vas a casar con un islandés, que vas a tener una buena y larga vida y que vas a tener muchos descendientes prometedores y muy finos, de muy buen olor, de muy buena presencia. Tú vas a dejar Groenlandia y vas a irte a Noruega, y de allí vas a ir a Islandia y vas a hacer una casa en Islandia, y allí vas a vivir mucho tiempo, sobreviviendo incluso al que será tu marido después. Vas a viajar a otros territorios, vas a ir al sur en peregrinaje y vas a volver a Islandia, a tu granja. Y allí va a construirse una iglesia, allí vas a permanecer y vas a tomar las órdenes sagradas, y allí vas a morir. Y todo eso después se cumple dentro de la saga. Como les digo, esto es fascinante. Son textos que realmente ameritan releerse muchas veces porque siempre se consiguen cosas y son verdaderamente el ancestro de nuestra novela contemporánea, sobre todo esas novelas complejas donde hay relatos, situaciones dentro de los relatos, sueños, todas esas cosas, todo eso está metido acá. Las sagas de Vinlandia, espero que la cámara pueda verla, ahí está. En la edición de Penguin Classics y tengo la edición viejita, no sé si se consigue, esta ha estado conmigo siempre, de Magnus Magnusson, las sagas de Vinlandia, el descubrimiento nórdico de América. Una joya poder estudiar esto, poderlo disfrutar y qué más placer que poderla compartir con todos ustedes. Si esto de alguna manera lo estimula, por favor, márquelo con la campanita. Aquí estamos para traer textos y discutirlos con todos ustedes y si nos da la venia, además de un comentario, habrá enriquecido este canal. Es siempre también el deseo desde acá porque tengan todos ustedes una muy feliz semana.